Senador Luis Fernando Velasco, hoy con usted en Cali, Colombia, nos está acompañando. ¿Qué opinión tiene usted de este planteamiento que le hemos hecho al senador Juan Lozano? ¿Cree usted que en este momento las Fuerzas Armadas en Colombia están siendo utilizadas con fines electorales? Jefferson, lo que escuchamos en el mundo, no solo en Colombia, de las declaraciones de mi buen amigo, el doctor Juan Lozano, es la arenga política de unos sectores de la derecha colombiana que están buscando que las Fuerzas Armadas se metan en la contienda electoral. Mire, eso es profundamente irresponsable. Hay más de 300.000 muertos en el libro La violencia de Colombia, de Orlando Fals, del profesor Umaña y de, no recuerdo, el otro coautor, un padre jesuita, nos cuenta sobre lo que fue esa utilización en su momento de la policía para perseguir un partido. Y por ello se hizo un acuerdo a nivel nacional hace 60, 70 años para sacar a las Fuerzas Armadas de la deliberación y especialmente a la policía. Y que hoy se le esté diciendo a la policía que hay un gobierno mezquino, que no le importa la suerte de los militares, que en La Habana se está negociando la suerte de la policía y que se van a acabar las estímulos económicos a la policía, a su gente, me parece profundamente irresponsable porque es jugar a eso. Yo quiero referirme rápidamente. Doctor Juan, mezquindad esto. Aquí tengo un decreto, y usted lo conoce, es el decreto número 3770 del 2009 y lo firmó Oscar Iván Zuluaga, su candidato. Él le quitó a nuestros hombres que están luchando un subsidio familiar que se le había concedido un gobierno anterior. Eso sí es mezquindad. Mezquindad es no darle bonificaciones que este gobierno se les ha dado, pero no voy a profundizar en eso, porque a mí me parece mucho más mezquino haber, durante 8 años de gobierno, siendo ministro Oscar Iván Zuluaga, haber represado unos ascensos y generar, frente a ese represamiento de ascensos en la policía, todo un discurso para tratar de enfrentar a los policías y a su familia a este gobierno. Yo preferiría que en este debate pensáramos un poco el país hacia el futuro y no jugar con esto porque estamos jugando con candela. Las Senador Velasco, antorchas en los debates tienen que servir para iluminar y no para incendiar. Y siento que sectores del Centro Democrático, en vez de utilizar las antorchas para iluminar, están intentando incendiar el país y eso no es bueno, eso no es responsable. Termino diciendo algo. Se tomó una decisión dura, pero profundamente seria. El presidente Santos dijo, mientras no esté todo negociado, nada está negociado. Y vamos a negociar en medio del conflicto con una diferencia grande. No se hizo zona de despeje, se está haciendo la negociación en La Habana. Y en medio de esta negociación, la FARC ataca y golpea y mata a hombres y nos duele esa muerte de hombres. Precisamente por eso estamos haciendo el proceso de paz, para que no haya más estos combates. Pero también quiero recordar que en medio de estas negociaciones se dio de baja al comandante de las FARC, a Cano, se dio de baja al estratega militar de las FARC, a Jojoy, y se ha dado de baja a los principales comandantes guerrilleros de Colombia. Eso hace parte de una decisión de negociar en medio del conflicto. Yo y los colombianos, y estoy seguro que el doctor Lozano quiere que se acabe el conflicto, y para acabar el conflicto es bueno no devolvernos a las épocas del inicio de este conflicto. Este conflicto se inició cuando irresponsablemente unos políticos utilizaron la policía para tener prebendas y ventajas políticas y ventajas electorales. Señor Velasco, quiero preguntarle brevemente, porque pues bueno, vamos a estar desarrollando cada uno de estos puntos a lo largo de este programa. ¿Cómo entender entonces que mientras el gobierno colombiano dice que el tema de las fuerzas militares, el futuro de las fuerzas militares no es objeto de esta negociación con el grupo terrorista de las FARC, los cabecillas de ese grupo criminal públicamente, como lo escuchamos al comienzo de este programa y lo hemos escuchado en esta semana, hayan dicho que pues básicamente ellos sí están exigiendo un replanteamiento de la doctrina militar? ¿No es esto una contradicción con lo que plantea el gobierno? Ninguna contradicción. Es que nos estamos olvidando de que aquí están sentadas dos partes. Es que aquí no hay un proceso judicial en el cual
las FARC están haciendo un sometimiento a la justicia. No, hay un proceso de negociación. Y en el proceso de negociación, las FARC pueden presentar sus puntos de vista, sus argumentos, sus exigencias, y el gobierno le va a responder. Y el gobierno le ha respondido con uno de sus negociadores, nada más ni nada menos que uno de los generales más reputados durante su vida activa y que hoy está en la reserva y que es negociador, el general Mora, que fue comandante de las fuerzas militares, y les ha dicho: señores, la doctrina militar, el futuro de las Fuerzas Armadas no está en el marco de la negociación. Si ustedes lo están pidiendo, nosotros les respondemos: eso no se negocia. Claro. Permítame, senador, voy con Juan Lozano. Senador, el senador Velasco pues plantea de alguna manera que esto no hay una contradicción entre los planteamientos que ha hecho las FARC desde La Habana, Cuba, esta semana, donde prácticamente le dice a la opinión pública dentro de este despeje mediático del que gozan en La Habana, Cuba. Ellos aseguran que pues ellos están exigiendo en la mesa de negociación un replanteamiento de la doctrina militar. El gobierno pues ha dicho lo contrario, el mismo ministro de Defensa dijo también lo mismo. ¿Usted qué opinión tiene? ¿Cree que hay una contradicción o realmente sí se está hablando algo que tenga que ver con las fuerzas militares en esa mesa de negociación con el grupo terrorista de las FARC? Jefferson, mi saludo para el buen amigo el senador Luis Fernando Velasco. El problema que es evidente para los colombianos es que este es un gobierno en el que uno no sabe a quién creerle porque siempre tiene voceros distintos para los mismos asuntos. Y unos miembros del gobierno dicen una cosa y otros dicen otra. Juan Manuel Santos una mañana dice una cosa y otra dice una totalmente distinta, y esa ha sido parte de su talante al gobernar. El ministro Pinzón dice una cosa y Sergio Jaramillo lo desmiente, y luego de la calle recoge la frase y luego un general dice otra. Yo estoy profundamente emocionado viendo que resucitó el general Mora, que pensé que lo habíamos perdido en La Habana. Ciertamente es un general muy reputado. Veo que, acosados por las encuestas y después de la derrota que tuvieron en primera vuelta, encontraron que es necesario advertirle a Colombia lo que venimos reclamando desde hace muchos meses, tantos sectores de opinión en el país, y es que el Estado no se doblegue ante la guerrilla de las FARC, que es la sensación que tenemos. Ahí ustedes lo escucharon de viva voz. Ellos, por supuesto, que están planteando unas reformas estructurales que afectan a la fuerza pública. Soy testigo directo, y me da pena con mi querido amigo el senador Velasco, pero tengo que hablar en primera persona. Soy testigo directo de proyectos que en su momento no dejaron votar en el Senado porque mandaban razones de La Habana influenciados por la guerrilla de las FARC, como por ejemplo en el proyecto que finalmente logramos aprobar en el Senado para poder enfrentar las BACRIM. Entonces es cierto que ellos ejercen una influencia, es cierto que Juan Manuel Santos dejó cambiar la relación estratégica de fuerzas en una mesa en la que llegó un Estado triunfante, con todos esos logros que señalaba Luis Fernando, que por supuesto se incubaron en el gobierno de Álvaro Uribe, que por supuesto se pudieron expresar dentro de una continuidad en la lucha contra las FARC. Llegó un gobierno fuerte a la mesa con una guerrilla débil, y ahora con el acoso electoral, con el gobierno derrotado, con Santos de rodillas, parece que hubiera cambiado la relación de fuerzas. Y una palabra final en relación con el decreto, muy breve. Estamos a punto a una votación en la Cámara de que se apruebe el restablecimiento del subsidio familiar y de la prima de antigüedad de los policías. Ese proyecto lo empezamos a tramitar hace 2 años. Ni Santos había dicho que quería la reelección, ni Zuluaga era candidato. Y no se ha podido aprobar porque el ministro de Hacienda, mandado desde Palacio o no sé desde dónde, no lo deja aprobar, y los policías y los soldados se van a quedar viendo un chispero. Eso sí es mezquindad. Senador, permítame, voy con el analista político Carlos Patiño, profesor de la Universidad Nacional. Lo hemos invitado para que desde su óptica, pues como analista, pues nos explique exactamente qué incidencia puede tener para un Estado que las Fuerzas Armadas estén inmersas en un debate electoral, como es el caso que está sucediendo en Colombia, y que muchos analistas y muchas fuentes de las instituciones castrenses pues nos afirman a nosotros los periodistas. ¿Qué incidencia tiene para el Estado que suceda esta coyuntura específica? Mire, es muy preocupante que el Estado colombiano, que tomó una decisión importante de separar a las Fuerzas Armadas, las fuerzas públicas del Estado,
como fuerzas deliberantes y con participación política, separarlas de la vida política, ahora regresen a ese escenario. Ahora, la verdad es que no han regresado y esto es un asunto muy complejo que está de nuevo dentro de la guerra, digamos, de propaganda entre las dos campañas, de si están o si la hay o si no la hay. En sentido estricto, institucionalmente, los militares y los policías son absolutamente reservados en estas condiciones, no manifiestan sus posiciones políticas y ha habido, digamos, un distanciamiento frente a este asunto. Y además, las asociaciones de oficiales retirados, que son quienes de alguna manera presentan ciertas posiciones públicas, también han asumido una posición con distancia. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es que de fondo la sociedad colombiana siente una profunda desconfianza frente al proceso de las FARC. Y esto no quiere decir que estoy diciendo que sea positivo o negativo. Aquí hay un tema de fondo que es muy complejo. La sociedad en general, en su mayoría, no comprende de qué se trata y no está claro, entre otras, porque no hemos podido ver qué es lo que en la letra menuda se ha negociado o no se ha negociado. Y este asunto es, digamos, muy complejo porque el asunto en realidad no es entre la guerra y la paz. El asunto no vamos a pasar a un estado ideal de la paz, eso no es cierto. Y tampoco vamos a pasar a un estado de guerra total, tampoco es cierto. Porque además, entre otras, estamos frente a una política de Estado que de alguna manera se ha ejecutado de forma contundente en los últimos 3 gobiernos, de los últimos 3 presidentes, que arranca con la reforma militar que inicia el presidente Andrés Pastrana, que tiene que ver con el concepto de seguridad democrática que aplica el presidente Uribe y que una política de seguridad que se mantiene durante el gobierno Santos. ¿Cuál es el tema de fondo? El tema de fondo, y que es muy importante, es que estamos frente a un proceso de reelección, frente a una campaña electoral que ha polarizado la sociedad colombiana, le ha polarizado en 2 partes bastante equitativas en términos de números, en términos de cuantificarlo, pero que adicionalmente ha polarizado la perspectiva de qué significa negociar o no negociar con las FARC. Analista Patiño, una pregunta brevemente. ¿Qué implicaciones tiene para un Estado que los militares y, bueno, en este caso los policías, tengan algún tipo de beligerancia política? Colombia es uno de los pocos países del continente americano donde los militares no pueden votar. Sucede en Salvador, sucede en Honduras, únicamente sucede en Colombia. ¿Por qué en esos 3 países son los únicos países donde los militares no pueden, digamos, acceder a lo que acceden todos los ciudadanos, que es el voto? Mire, esta es una pregunta muy importante. En el caso de El Salvador, incluso con la participación fuerte en política de militares, de policías, ha ganado un exguerrillero la presidencia. Pero en otros lugares, las Fuerzas Armadas suelen comportarse de acuerdo, digamos, a unas relaciones políticas que establecen con los gobiernos. Pero lo que quiero decir es, no necesariamente se comportan de una forma o de la otra. Lo que es importante señalar es que en el caso de Colombia esta decisión se tomó producto de la experiencia que significó la violencia de los años 40 y 50. Es más, de esa misma experiencia es que se optó por nacionalizar la policía y meterla dentro del contexto del Ministerio de Defensa. Y obviamente ahí hay, digamos, un cambio fundamental que tiene que ver con la experiencia política de Colombia como Estado. Carlos Alberto Patiño, analista, senador Luis Fernando Velasco, senador Juan Lozano. Vamos a hacer una primera pausa comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones que nos llegan de nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Hoy les estamos preguntando qué está en juego para el futuro de las Fuerzas Armadas en las próximas elecciones presidenciales de Colombia. Vamos a leer algunas de las opiniones. Oscar Bustamante nos dice hasta ahora que él cree que eso depende de quien gane la presidencia. No se puede predecir más de lo que nos dice el presente. María Arango nos dice que está en juego nuestra libertad, seguridad, nuestra nación. Hay demasiadas dudas y silencio, algo pasa. Y José Manuel nos dice que con el fin del conflicto está en juego la posibilidad de dedicarse a las fronteras y a luchar contra el narcotráfico. Son algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una primera pausa y cuando regresemos continuaremos debatiendo y analizando con nuestro panel de invitados la posible incidencia y claramente la manipulación que algunos han denunciado de las Fuerzas Armadas en Colombia dentro de este proceso electoral. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.